Bien, chicos, buenos días para todos. Y nosotros habíamos alcanzado a mencionar esta parte de corte y redondeo. Y entonces creo que habíamos quedado solamente en lo que era el estándar. Sí. Listo. Bueno, aquí pues básicamente ya para terminar esta parte, esta primera parte, lo que tenemos que hablar ahora es lo que se refiere al concepto del error, a la definición del error y algunas características de lo que consideramos el error. ¿Sí? Antes de iniciar hablábamos de lo que es exactitud y precisión. Entonces, cuando hablamos de exactitud, nos referimos a la cercanía al valor real. Y cuando hablamos de precisión, hablamos de la cercanía también entre repeticiones o conjuntos de aproximaciones similares que tengan en cuenta. También hacemos referencia a la cantidad de cifras con las que podemos representar un número. ¿Sí? Entonces, exactitud es la proximidad al valor real y precisión es la cercanía entre valores en sí mismos. ¿Listo? Buenos días. Buenos días. Dentro de lo que trabajamos del estándar, vimos que habían cantidades que no se pueden representar exactamente y que tenemos que aproximarlas a diferentes expresiones o valores que sí se puedan representar. Era lo que llamábamos números de máquina. Entonces, la idea para reducir el error siempre va a ser utilizar la técnica de redondeo, que es aproximarlo al número de máquina próximo, ¿sí? Al más cercano. Entonces, digamos que el ejemplo más evidente sería tomar un número decimal y en lugar de cortar las cifras que no podemos representar, aproximarla a la cercana, en este caso que era con el número pi, en lugar de tomar 3,1415, tomamos 3,1416, porque la siguiente cifra después del 5 es un 9. ¿Sí? Está mucho más cerca del 6 que del 5. Y ya con esos conceptos previos, podríamos hablar entonces de la definición del error. Entonces, chicos, ¿qué podemos decir del error? ¿Qué es error? Cuando ustedes hablan de error o mencionan o escuchan el concepto de error, ¿qué podemos decir que es error? Una distancia respecto a qué? Respecto a una referencia, sí. Justamente esa es la definición de error. La referencia es el valor que nosotros queremos estimar, el valor que queremos encontrar, el valor real, el valor verdadero, el valor teórico, como quieran llamarlo. Pero como no podemos llegar a ese valor real, a ese valor teórico, a ese valor verdadero, llegamos a una aproximación, llegamos a un valor estimado, ¿sí? Esperamos que esté cerca del valor real, ojalá que fuera el valor real exactamente, pero no podemos contar con él.
Entonces aquí aparece la definición del error justamente como esa distancia, esa diferencia entre lo que es el valor real, el valor exacto, pues, concepto acá de exactitud, el valor exacto respecto, o el valor aproximado más bien respecto a ese valor exacto. ¿Sí? Podemos verlo como error absoluto, donde solamente tomaríamos esa distancia, o podríamos hablar de error relativo si nos referimos entonces a lo que corresponde a normalizar. Cuando lo normalizamos, lo que hacemos es simplemente dividir entre la misma referencia que estamos tomando en cuenta como la distancia. ¿Sí? Es el valor verdadero menos el valor aproximado sobre el valor verdadero, usualmente en valor absoluto. ¿Sí? Y eso ya entonces es lo que corresponde al error relativo. Podríamos incluso multiplicarlo por el 100% y tendríamos el error relativo porcentual. Esta definición de error que aparece acá es la que vamos a estar utilizando prácticamente durante todo el semestre con respecto a los métodos o los ejercicios que hagamos. Esta y una estimación que hacemos en los casos donde no conocemos el valor real. Entonces, pues evidentemente no siempre vamos a poder determinar el valor exacto. Precisamente para eso son los métodos, porque no podemos hacerlo ya sea por dificultad, por costo, o porque simplemente el valor exacto, bueno, no es que no exista, pero la solución analítica no existe. Entonces, como no vamos a poder acceder a ese valor exacto, lo que hacemos como alternativa es aproximarlo, aprovechando que los métodos que vamos a utilizar son métodos iterativos, repeticiones. ¿Sí? Cada repetición implicará una mejoría desde el punto de vista teórico. En la práctica puede que no sea así, pero eso también lo vamos a identificar a través del error y vamos a estimar como la aproximación actual menos la aproximación anterior sobre la aproximación actual. En este caso, las referencias se vuelve la aproximación actual. Tenemos un valor exacto. Pues hablábamos también de redondeo y de corte, porque uno de los errores o una de las fuentes de errores más importantes es la que conocemos como error de redondeo. Este error se debe justamente a la dificultad, a los problemas que tenemos para representar cantidades de forma exacta. ¿Sí? Es cuando tenemos que recurrir al redondeo, ya sea porque no podemos representar una cantidad o porque dentro del cálculo que se hace resulta una cantidad que no se pueda representar, estamos hablando de redondeo o error de redondeo. Este error de redondeo tiene, digamos, mayores implicaciones cuando empezamos a ir un poquito más allá dentro de la precisión. ¿Qué quiere decir? Cuando empezamos a utilizar más cifras significativas, cuando empezamos a utilizar valores más pequeños, valores numéricos más pequeños, ¿sí? Nosotros mismos, en algún ejercicio, cuando estamos resolviendo, y entre más pequeños nos dan los valores, más aproximamos, ¿sí? Entonces, más error se comete. Eso es lo que corresponde al error de redondeo. Y también vamos a analizar o vamos a pensar un poquito en el error de truncamiento, que está asociado a cuando reemplazamos una solución exacta, una solución analítica, por un método numérico. ¿Sí? Entonces, usualmente los métodos numéricos son iterativos, como ya les he mencionado varias veces. El hecho de que sean iterativos implica que en algún momento yo tengo que detenerme, a pesar de que pueda seguir haciendo más iteraciones. Como me detengo, ¿sí? Eso implica que estoy truncando, que estoy parando
y que no puedo llegar a un nivel de exactitud más alto. Implica también que pueda incurrir dentro de un concepto de error. De esto vamos a estar trabajando las series de Taylor, pero menciono este ejemplo de las sumas de Riemann para poder explicarles esta gráfica. Entonces, en esta gráfica, básicamente me dice que, imaginémonos las sumas de Riemann, que son los rectángulos para aproximar integrales. Entre más ancho un rectángulo, pues menos problemas con el redondeo voy a tener, porque la cifra va a ser más grande, y si se comete algún error por representación, no va a ser tan, digamos, no va a ser tan significativo respecto al gran valor que corresponde a cada rectángulo. Las operaciones que se hagan entre ellos también van a dar valores fáciles de representar. Sin embargo, si tenemos rectángulos grandes de tamaño muy grande, lo que se incrementa será entonces el error de redondeo. ¿Sí? Por eso aquí tenemos en escala logarítmica la magnitud del error respecto a la magnitud del incremento o del tamaño de esos rectángulos. En la medida en la que esos rectángulos empiezan a reducir, el error de truncamiento también disminuye, porque al tener rectángulos más pequeños, estoy aproximando mejor el área bajo la curva que quiero encontrar. Sin embargo, también al tener valores más pequeños y más cercanos entre sí, corro mayor riesgo de no poder representar las operaciones que haga entre ellos, o incluso a ellos mismos. Y entonces, nada más con este conjunto de errores, con este par de errores, yo siempre voy a tener un juego de equilibrio. ¿Sí? Lo que implica que el error siempre va a estar implícito, a la redundancia, dentro de nuestros métodos, dentro de nuestras aproximaciones. El objetivo de los métodos siempre va a ser buscar ese equilibrio que minimiza el error total. ¿Sí? Pero no siempre vamos a poder llegar a ese mínimo óptimo, aunque tratemos de buscarlo. Además, porque no son las únicas fuentes de error, podemos encontrar error en los datos, incertidumbre, podemos encontrar error de nosotros mismos cuando hacemos cálculos, cuando implementamos mal el método, o incluso cuando formulamos mal el problema, o cuando formulamos mal el mismo método. ¿Listo? Bien. No sé si haya alguna pregunta hasta acá, chicos, algo que no esté claro. Esta parte nuevamente es un poquito teórica, un poquito abstracta, pero ahorita pues vamos a practicar un poquito más. Y para eso pues vamos a mirar lo que corresponde a la propagación del error. ¿Qué significa propagación del error para ustedes? Se trabaja con un error cada vez que sigue trabajando en esa dirección. Precisamente. Digamos que yo tengo dentro de mis herramientas de trabajo
Dentro de lo que yo hago, dentro de mis herramientas de trabajo, yo tengo datos, tengo, digamos, acciones, operaciones, cálculos, como lo quieran llamar. Sí. Tengo la información y tengo los mecanismos de manipulación de esa información. Cuando yo tengo un error asociado a estos datos y luego los manipulo o trabajo con ellos para obtener un resultado que a la larga sigue siendo más datos, pues aún aunque esto fuera perfecto, el error de acá tiene alguna repercusión en la información del resultado. Sí, a eso es a lo que nos referimos justamente cuando hablamos de propagación del error. Entonces, aterricémoslo un poquito a funciones. Yo tengo una función donde básicamente a un dato le hago una transformación, le hago una modificación, le hago una manipulación. Y ese dato, ese dato es un error asociado. Y en este caso hablamos de X barrita o X moño. Es la aproximación de X con un error delta X. X es el valor real X es el valor real, el valor exacto, y X, moñito, es la aproximación que yo tengo, porque yo no tengo acceso, no conozco el valor real. Sí. Ahora, como sabemos, los métodos deben brindar información de un error, entonces tengo a X barra, y si bien sé que este puede no ser el valor exacto, tengo un rango de tolerancia donde diga, bueno, X moño de pronto no es el valor exacto, pero el valor exacto no se va a salir de un rango entre X menos delta X y X más delta X. ¿Sí? Entonces, esto es el primer error que nosotros recibimos. Pero como yo necesito la información, no solamente para tenerla, sino necesito la información para hacer manipulaciones y cálculos, operaciones. En este caso, esas operaciones están representadas por la función f de x. Al no poder calcular directamente f de x, sino tener que calcular f de x moño, no sé, f de x moño. Eso lo vamos a llamar delta de f de x. ¿Sí? Es el error asociado al final. Entonces, un sistema que es básicamente la operación que yo hago. Tengo una entrada X, un delta X, que es un error. Entonces la salida, en lugar de ser f de x, será f de x barrita con un error delta f de x. ¿Sí?
que se define, ojo, como f de x menos f de x bar. Ahora, yo no puedo encontrar el error porque no conozco, si no conozco a x, pues mucho menos voy a conocer a f de x. Entonces aquí aparece algo que vamos a discutir más adelante, la serie de Taylor. Por ahora, entendamos que la serie de Taylor nos implica que yo puedo aproximar f de x, es la que aparece aquí, como f de x barra o f de x moño, que es la que conozco, más un término de corrección de error asociado a la primera derivada, f' de x moño, por x menos x moño. Que esto es lo que habíamos definido antes como delta x, el error asociado a la medición. ¿Sí? Entonces, simplemente reordenando los términos, yo puedo aproximar ese delta f de x como la magnitud de la primera derivada evaluada en el punto que yo medí, el punto que conozco, por el error estimado. ¿Listo? Si yo conozco la función f de x y puedo definir la primera derivada, ya estaría resuelto ese inconveniente. Van a ser los casos que vamos a analizar hasta este nivel. ¿Por qué? Porque si no conozco la derivada, no la puedo estimar, no la puedo calcular mejor, tendría que estimarla, y pues eso es un poquito más adelante lo que vamos a analizar. Pero a este nivel, a este módulo, vamos a considerar funciones donde vamos a poder encontrar fácilmente el cálculo de la derivada. Entonces, vamos a medir, no sé, un lote, digamos. O un salón, lo que quieran. Un rectángulo. O un cuadrado, para que sea mucho más fácil. Sí, más o menos. Bueno, digamos que esto es un cuadrado. Con una longitud o un lado X. Y nosotros queremos calcular el área, que sabemos que está determinado por X al cuadrado. Listo. Entonces, yo voy, mido a X y me da, no sé, 3.5 metros. Y el error, esto será X. El error estaría dado entonces por mi instrumento de medición. Fue de 1 centímetro, digamos. Entonces, ese es el error. ¿Listo? ¿Qué querría decir? Que la longitud estaría entre 3.49 y 3.51.
Si fuera 349, ¿de cuánto estaríamos hablando del área? Digamos área mínima. Pues, 87. 12.18. 0,1. Por ahora dejémoslo así. Metros cuadrados. Pero si X es 3.51, ¿cuánto nos dará el área máxima? Sí. ¿32? Sí. 0,1 también. Listo. Esto con una función sencilla. Cuando las funciones son más complicadas, pues la idea es estimar el error mejor de otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? Estimar la verdadera contribución de delta F, perdón, de delta X respecto a delta F. Para eso tenemos la primera derivada de f de X por delta X. Esa primera derivada nosotros la podemos calcular porque sabemos la función explícitamente. 2x y delta X incluso ya lo tenemos acá. 0.01. ¿Qué X tomamos acá? X moño. Evaluamos en X moño, que es la X conocida. Entonces vamos a tener 7 por 0.01, que a la larga será 0.07. En este caso, como esto está en metros también, esto será metros cuadrados. Lo que implica que de acuerdo a la estimación, el área mínima será 3.5 al cuadrado, o mejor, el área será 3.5 al cuadrado, que es f de X moño, más o menos 0.07, que es delta f de X. ¿Cuánto nos da 3.5 exactamente al cuadrado? 12.25. 12.25 más o menos 0.07. Es decir, con esta forma yo estimo el área mínima como 12.18, que sería menos, y el área máxima como 12.32, que sería sumarle el delta F. Aquí es relativamente fácil de identificar las dos diferencias, el área mínima y el área máxima. Vemos que coinciden. Y tenemos un argumento fuerte para estimar ese error.
Preguntas hasta acá, chicos, ¿alguna? ¿Todo claro? Profe, tengo una pequeña duda, no sé si pronto me salté esa parte. Cuando estamos mirando el delta F, sale el 2x moñito. ¿Ese 2x moñito fue la fórmula que usted anteriormente había mostrado? Es que no recuerdo el 2. ¿O el 2 de Pues dónde sale? No, el 2 porque más que todo. es la ¿Sí? derivada de la... Ah, ok, perfecto, ya. Sí, 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 claro, obvio. Sí, ese 2 básicamente sale es de la derivada de la función. Igual, en la diapositiva está el ejemplo con x a la 3. Pasa exactamente lo mismo. Se calcula la derivada, se evalúa en el punto conocido, estimamos entonces el valor de delta f, que será la derivada por delta x, y con ese delta f yo puedo establecer los límites de los resultados. ¿Sí? Entonces, en este caso, 2.5 a la 3 es 15.625, más o menos el delta, y de aquí puedo establecer el rango por el que se estima el error. Acá es lo que nos daría si utilizáramos los valores mínimos de x mínimo y x máximo. En la práctica, pues no habría diferencia. ¿Por qué sí existe diferencia o por qué utilizar mejor la estimación a partir de la derivada y a partir de la estimación del error? Básicamente porque acá, digamos, si yo utilizo la derivada, estoy teniendo en cuenta el comportamiento de la variable, ¿sí? Mientras que si solamente evalúo los valores mínimo y máximo, estaría considerando que cualquiera dentro de ese rango, pues en general puede pasar. Pero si tengo en cuenta la derivada, le puedo dar una mayor ponderación a donde realmente sea más probable que esté mi variable x, y por lo tanto también el error va a estar un poquito más asociado a ese comportamiento. Igual, la idea no es quedarnos con una sola variable. Pues aquí es donde aparece el problema con funciones de más de una variable. ¿Sí? Entonces, con funciones de más de una variable, vamos a tener algo así como una combinación lineal entre los efectos de cada variable. ¿Qué quiere decir? Delta f va a ser igual a la derivada de f respecto a una variable por el delta de la respectiva variable más la derivada de f respecto a otra variable por el delta de la otra variable. Y así, pues, si tenemos n variables, iríamos acumulando sus efectos. Fíjense que delta f es un escalar, entonces es literalmente sumar los efectos de cada una de las variables. Entonces, pensemos ahora de pronto en el volumen de un cilindro.
Aquí tiene un radio. Y una altura. Lo mismo, vamos a hallar en este caso el volumen. ¿Cuál sería el volumen en este caso de ese cilindro? La expresión. ¿Listo? Entonces el volumen será lo mismo que la función. Es pi al cuadrado por h. Entonces tenemos dos variables, r y h. Entonces R tiene asociado también su delta R y H tiene asociado su delta H. ¿Listo? Bueno, tendríamos R moño, H moño, ¿cuánto sería cada uno de ellos? R moño y H moño son las medidas que tenemos. 5 metros, 12 metros. Y el delta R y el delta H son los errores que tenemos. 0.02 metros y 0.0 metros. ¿Sí? Pues para darle, digamos, con concordancias a la derivada del volumen respecto al radio en valor absoluto más la derivada del volumen respecto a la altura en valor absoluto por delta H. Y entonces aquí les pregunto, ¿por qué las derivadas van en valor absoluto? Para que el error sea lo más grande posible. Exactamente. Nosotros no sabemos si los errores se van a compensar o no se van a compensar, o al contrario, se van a, digamos, a incrementar, ¿sí? El error asociado a R y el error asociado a H. Pues como nosotros estamos haciendo una estimación debemos tener por definición, siempre son positivos. Entonces aquí vamos a tomar el escenario, digamos, el máximo error considerable, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y a ver, pues sí, sería esto evaluado en R moño y H moño, y esto evaluado en R moño y H moño.
Derivada de B respecto a R. Y RH. A eso lo evalúo en R moño y en H moño. Entonces voy a tener pues pi, R moño, H moño. Sería 2 pi por 2, perdón, 2 pi por 5 por 12. De pi. Y la derivada de B respecto a H, Bueno, pi al cuadrado, evaluado, en este caso solamente evaluaría en R moño, entonces sería 2, perdón, y R al cuadrado, o R cual moño. es R moño, es decir, 25. Sí, muy bien. ¿Cómo es la derivada? Estos metros cuadrados. Es la derivada del volumen, no es el volumen como tal. Vamos a calcular el volumen estimado. Sería en la función evaluar R moño al cuadrado, H al cuadrado, ¿300? No, necesito decir. 300 pi. Y este sí es el volumen, entonces este sí es metros cúbicos. Y nos falta estimar entonces el delta B, que será la magnitud de la derivada del volumen respecto al radio, 120 pi, por delta R, 0.02. Volumen respecto a la altura, 25 pi por 0.01, que es el delta H. Lo que es 6.5 pi. No me entiendes. 52. 22. 2.65.
Sí. Sí. Ah, sí, sí. Delta está en metros cúbicos. Lo podemos verificar porque esto está en metros cuadrados, esto está en metros cuadrados, esto está en metros. De tal manera que ahora si nuestro volumen va a ser 300 pi, más o menos 2.65 metros. Y ahí pues ya podríamos evaluar cuánto es 300 pi, cuánto es 2.65, y como no podemos expresar a pi de forma exacta, tampoco vamos a poder expresar esos productos de forma exacta, también vamos a tener que redondear y ahí va a aplicar otro error. Pero básicamente tendríamos una estimación del error. Esto, digamos, aquí aparentemente es fácil porque las derivadas nos dan positivo, porque todo nos da positivo. Podríamos intuitivamente decir, pues calculemos el valor mínimo y el valor máximo. Y no tendríamos que hacer tampoco todo este cálculo. Ya cuando la función empieza a ser más compleja, no va a ser tan evidente cuáles efectos de error se compensan con cuáles otros. ¿Sí? Entonces aquí va a cobrar mucho más sentido la operación que estamos haciendo. Vamos a hacer ese ejemplo que está ahí.
Una pregunta. Sí. Ahí no iría en Simón. ¿No? Ahí no iría en Simón. Ah, pues, digamos que para distinguirlo de la variedad es un halcón moño. Lógicamente es el moño y el dente. Entonces, para ser más específicos, vamos a hacer que sea más claro, ¿no?
¿Cuánto nos dieron las derivadas? La primera, No, solo la derivada. La función. Bien. menos z, ¿Listo? La derivada respecto a y. menos x cuadrado sobre y cuadrado, menos zx. Y la derivada de z. X. Ahora sí, evaluadas en los valores. ¿Cuánto nos da? Ya en magnitud. La derivada normal. Luego cuando hacemos el cálculo, si miramos la Primero es menos 595 sobre 11. 97 sobre 11. Perfecto. Entonces, delta F, ¿cuánto es? No sé cómo es el texto. Escribámoslo. Sería la magnitud de la derivada de F respecto a X, o sea, 597 sobre 11 Por 0 por 0.1, bien, más 2436. sobre 121. Y vamos a ponerle de todas maneras nuestra magnitud para que no se nos olvide. Por 0.25 más 11 por 0.2. Y el resultado ahora sí, ¿cuánto será delta F? 12.66. F de X moño, de moño y Z moño. Es igual a menos 1202 sobre 11. Y en decimal.
Ya como es la respuesta, pues, 27. dejémoslo así. 27, 27. Entonces, como resultado F, bueno, pues también podríamos decir que FP estimado. F más delta F es igual a menos 109.27 más o menos 12.6603. Quitémosle ya el 3 y quedaría así. Eso quiere decir que con esos valores F puede dar entre menos 121 aproximadamente, 121, 122, hasta menos 97 o 96. ¿Listo? Es un rango un poco mayor. El error se propaga un poco más porque ya empiezan a aparecer funciones más complejas. Esto pues sería multiplicar 3 veces, el error se propaga más. Un elevado al cuadrado, la división de todas maneras empieza a tener un efecto de propagación significativo. Digamos que en general las funciones básicas, a las funciones básicas, uno podría calcularles el error estimado. ¿Sí? Para la suma y para la resta, el error es el mismo. ¿Por qué? Porque está asociado con la magnitud de la derivada. ¿Sí? Entonces, lo único que va a cambiar es el signo, pero como es magnitud, el error estimado es el mismo. Fíjense que para la multiplicación y para la división, la estructura también es la misma. ¿Sí? La única diferencia es que en la división tenemos un factor de la magnitud de la variable que está en el denominador al cuadrado. ¿Sí? Es un factor de escala, pero la estructura es la misma. La magnitud de U por delta B más la magnitud de B por delta U es algo así como cuando encontramos la derivada exactamente, ¿sí? Tanto la derivada de un producto como para la derivada de una fracción. En este caso, pues va el valor en el denominador y el signo es positivo. ¿Sí? Sin embargo, pues digamos que esto con las operaciones básicas, cuando ya hacemos funciones más complejas, pues ya cada una pues va a tener su respectivo error de propagación. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos, hasta acá? ¿O en futuro? Entonces cerremos con la serie de Taylor. Sin entrar en más detalles, esta es la expresión para la serie de Taylor. ¿Sí? Pues la serie de Taylor me permite aproximar una función. ¿En dónde? En un punto desconocido a partir de un punto conocido. Así como está ahí en la presentación, esa función yo conozco un punto.
en la fórmula que aparece allí, ese punto se llama xi, y por lo tanto aquí voy a tener una imagen f de xi. Y yo puedo estimarla en un punto cercano, xi más 1. Donde voy a tener entonces f de xi. Otra nomenclatura puede ser, conozco el punto A, entonces aquí tengo f de A, y esto será A más delta X, porque es cerca de A un desplazamiento en el eje X, y entonces esto será f de A más delta X, en cualquiera de los dos casos funciona. Y la expresión pues será f de x y más 1, que es la desconocida. La presento como es una serie, es una suma que va desde un valor igual a 0, en teoría hasta un valor infinito, y que vamos a tener aquí. Esta f sub i o sub n, ponemos aquí diferente para que no coincida con la misma i, n corresponde a la enésima derivada evaluada en el punto que yo conozco, en xy. La divido entre n factorial, y aquí va a ir xy menos xy más 1. Es al revés, ¿sí? A la n. Aunque digamos que ese efecto de al derecho o al revés, digamos, no va a ser tan relevante. Y esto lo puedo ver también con la otra nomenclatura como f de a más delta x igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, la derivada enésima de a o de f evaluada en a sobre n factorial, y aquí tendríamos delta x a la n. Sí, es básicamente la misma expresión, solo que escrita con variables diferentes. Hay una idea gráfica un poco maximizada. Bueno, yo le puse delta x, también le podemos poner h. ¿Sí? Fíjense que simplemente va cambiando la nomenclatura. ¿Y qué tenemos? Si llegamos hasta el orden 0, vamos a tener una constante. Si llegamos hasta primer orden, vamos a tener una función lineal. Si llegamos hasta segundo orden, una función cuadrática, y así sucesivamente. Por supuesto que entre mayor sea el orden, yo espero aproximarme mejor a la función durante un intervalo más largo. ¿Sí? Entonces, para un rango más ancho de exactitud, yo prefiero un orden superior.
Pero para valores muy cercanos, muy cercanos, un rango, un grado bajo podría ser suficiente. Y vamos a utilizar esta, pero con H, para ver cómo es esa serie. Entonces, empieza con la sumatoria en 0, sería la derivada 0 evaluada en A sobre N factorial. N factorial es como N por 0. Y aquí iría H elevada a la 0. Esto básicamente es la derivada 0, es lo mismo que decir solo la función evaluada, es la función es f de A, sobre 0 factorial, pero 0 factorial por definición es 1, por h a la 0, y h a la 0 o cualquier número elevado a la 0 es 1 también, y nos queda f de A. F de A es una constante. Y podemos decir que este es el término de orden 0. Y así podemos seguir. F, primera derivada, evaluada en A, sobre 0 factorial, perdón, sobre 1 factorial. En este caso, n vale 1. Por h a la 1. Será F', evaluada en A, por h. Lo cual es un término lineal. Si lo sumo al término de orden 0, este es el de orden 1. Si lo sumo al de orden 0, voy a tener la expresión mx más b. Y así podría seguir. Si agrego la segunda derivada, o n igual a 2, f2 de a sobre 2 factorial h al cuadrado es igual, segunda derivada evaluada en a, 2 factorial es 2 por 1, o sea 2, básicamente será f segunda evaluada en a medios por h al cuadrado, que ya es un término cuadrático o de orden 2. Y de ahí vamos formando entonces un polinomio, que es básicamente lo que nos está mostrando acá la gráfica. ¿Sí? En la medida en la que vamos incrementando ese orden, el polinomio también va aumentando de orden. Y para esta gráfica, la función que están aproximando es una función de orden 4. ¿Sí? Menos 0.1x a la 4, menos 0.15x a la 3, menos 0.5x a la 2, menos 0.25x, más 1.2, se conoce el valor de la función evaluada en 0, y se quiere establecer el valor de la función evaluada en 1 utilizando la serie de Taylor. Ahí está la aproximación hasta 0, primer y segundo orden. Faltaría verificar la de tercer orden, y con la de cuarto orden ya debería obtener yo el valor exacto de la función. Bien, además de la serie de Taylor existe un caso particular, que es la serie de Maclaurin, donde la función está centrada en 0, es decir, para nuestro caso del tablero, este valor de xi o a, como lo quieran ver, es 0. ¿Sí? Al evaluar en 0,
Y en lugar de poner aquí x y más 1, pongo x, o en lugar de poner a más delta x, pongo x, la expresión me queda como una función de x es igual a la sumatoria, eso sí no cambia, desde 0 hasta infinito, igual derivada enésima, pero evaluada ahora en 0, porque la serie puntualmente me dice que está evaluada en 0, sobre n factorial por x a la n, x menos 0, pero x menos 0 es estrictamente x, y nos da una expresión resumida para el caso particular de la serie centrada en 0. Pero la idea es la misma. ¿Sí? La serie, tanto de Maclaurin como de Taylor, tienen la misma estructura. Es fácil, cuando nosotros conocemos la función, poder hacer estos cálculos. A veces lo que hacemos es reemplazar una función compleja por una función más sencilla. Y no sé si ustedes de pronto recuerden la típica que nos hacían en física cuando cambiaban esta función. Esto. Sí. Seno de x es aproximadamente x para cambiarle la variable. ¿De dónde sale? De acá, y específicamente de esta que es la serie de Maclaurin. ¿Qué hacemos? Pues vamos calculando las expresiones. La función es seno de x. Y la evalúo en 0, entonces voy a tener seno de 0, que es ¿cuánto? 0. F', la derivada de seno de x. Evalúo entonces coseno de 0, que es ¿cuánto? 1. Segunda derivada, menos seno de x, igual a menos seno de 0, que es 0. Y tercera derivada, menos coseno de x, menos coseno de 0, que será menos 1. Dejémosla ahí porque igual ahí luego se repite. La derivada de menos coseno nos va a dar seno y vamos a entrar como en esa dinámica de repetición. En la serie nos dice primera, o bueno, derivada 0, evaluada en 0, sobre 0 factorial. Esto ya está 0, entonces todo el término se anula. 0 sería el término de orden 0. El término de orden 1 es esto, primera derivada evaluada en 0, 1 sobre 1 factorial 1 por x a la 1, nos va a quedar x. El término cuadrático se va a anular porque la segunda derivada es 0. Esta parte será igual a 0. Y luego viene el término de orden 3.
la primera derivada, perdón, la tercera derivada es menos 1. Menos 1, estamos en n igual a 3. Entonces, menos 1 sobre 3 factorial. ¿Cuánto es 3 factorial? 6. Entonces nos va a quedar menos 1/6 de x a la 3. Pues en teoría ahí podríamos seguir, pero por ahora dejémoslo ahí. ¿Qué nos indica eso? Este es el término de orden 0, término de primer orden, segundo, de tercer orden. Cuando hacíamos o cuando nos explicaban esta aproximación, ¿qué consideración teníamos en cuenta? ¿Ah? Para valores pequeños de teta o de x. ¿Por qué? Porque esta parte, al tener un valor de x pequeño y elevarlo al cubo, se hace aún más pequeño. Y este término empieza, además, como está dividido por 6, tiene un factor que no involucra un cálculo tan grande. ¿Sí? Entonces, casi que lo podemos despreciar. Por ejemplo, si x vale 1, la aproximación f de x sería aproximadamente 1 menos 1/6, o sea, 5/6. ¿Sí? Ahí ese valor pesa. Pero si x vale, por ejemplo, 0.1, f de x era aproximadamente 0.1 menos 1/6 de 0.1 elevado a la 3. ¿Cuánto nos da eso? Sí, vemos que aquí ya no es tan relevante este término, porque el valor de x es más pequeño. Y si nos acercamos mucho más hacia 0, pues mucho más cercano al valor real vamos a obtener ahí. Sí, ustedes pueden calcular también en radianes, por supuesto, cuánto es seno de 1 y cuánto es seno de 0.1. ¿Por qué en radianes? Porque si fuera en grados, pues 1 es un ángulo muy pequeño también. Entonces, pues obviamente nos va a dar un resultado similar. ¿Cuánto nos da seno de 1? 0.84. 0.84. ¿Y cuánto es 5/6? Sí, entonces incluso quitándole esto, tendríamos solo 0.1. Pues es una buena aproximación. Y eso mismo hacemos con varias funciones. No solamente con el seno. En el caso del seno, pues es probablemente la aproximación más popular. Pero, digamos que no es la única en la que podríamos hacer la misma aproximación. Vamos a intentarlo entonces con el coseno. Vamos a calcular también los términos hasta la tercera derivada, es decir, hasta el de tercer orden.
Y vamos a ver cómo se comporta esa serie. F para f de x es igual a coseno de x. Y en este caso va a ser a igual a 0, o estaríamos trabajando en la serie de Maclaurin. ¿Listo? Vamos a ver cuánto les da a ustedes. Seno menos seno de 0. Segunda derivada, menos coseno de 0, 1 negativo. Y tercera derivada, seno positivo, seno de 0 es 0. Entonces van a aparecer el término de orden 0 y el de orden 2. ¿Sí? El de orden 0 es una constante. ¿Qué constante? 1
sobre 1 factorial, o sea, 1 sobre 1 por x a la 0, pues nos queda solo 1. Acá tendríamos 0 por x, que es básicamente 0. Luego seguiría menos sobre, estamos en n igual a 2, entonces sobre 2 factorial, que es 2, x al cuadrado, más 0 a la 3. ¿Sí? Aquí nos va a dar 0 sobre 6, pero es 0. Entonces a la larga nos quedaría 1 menos x al cuadrado sobre 2. Y la misma situación. Entre más pequeño sea x, este valor va a ser más pequeño y más nos vamos a aproximar a 1 para ángulos pequeños. Sí, la del coseno no es tan popular, pero también se puede aplicar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Bueno, podemos terminar aquí por el día de hoy y nos vemos el jueves, ¿vale? Buen día para todos, chicos. Ya está abierto el espacio para poder hacer. Y sí, para lo de MATLAB ya está abierto. Hasta mañana, hasta mañana, hasta jueves, está en la clase. Nos vemos.